Okay. All right. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. All right, sí. Right? Una vez más. El pasaje que vamos a leer en este momento es segunda de Timoteo, capítulo 2. Si no lo tiene, búsquelo, por favor. Si lo tiene, márquelo ahí, que vamos a leerlo ahora mismo. Los que están en este lado, cuando se ponga demasiado frío, me avisa para apagarlo, ¿ok? De este lado, de acá, de ahora, los del medio podría ser. Vamos a orar un momentito, por favor. Hay una petición de oración que yo tengo de carácter anónimo, pero es muy serio. Right? Así que yo le pido de favor que se acuerde de eso y manténgase orando por eso en particular. El pastor tiene una petición de oración. Es muy serio, no tiene que ver con mi familia, conmigo, pero es algo muy serio de una familia, que amamos mucho. So, I need you to pray for that, okay? All right? Okay? La familia de Cristo, en el Señor, y necesitamos, pues, orar por ellos, all right? So, vamos a orar un momentito y entonces entramos hasta donde el Señor nos lo permita en el estudio de esta noche. En la porción que vamos a leer, segunda de Timoteo, capítulo 2, es una sesión donde Pablo está recordándole a su hijo Timoteo dos cosas. Él es un soldado de Jesucristo que al él responder a la luz espiritual que Dios le dio al llevarlo a Cristo y firmar y aceptar y confesar a Cristo, él se había convertido en un soldado. Que por consiguiente había sido enlistado en un ejército, era un miliciano que estaba envuelto en una batalla. Y la otra cosa que le recuerda es que él es un obrero, right? Y las instrucciones que le dan es que eres un soldado, pero precisas ser un buen soldado. Amén. Amén. Right? Repita conmigo, yo preciso ser un buen soldado. Un buen soldado. Hay soldados que son flojos, right? ¿Cierto, comandante? Right? Afirmativo. Cuando yo estuve en el ejército, yo era de esos soldados flojos. Yo era un mal soldado. Yo no era un buen soldado. Malísimo. Bien malo. Pero malísimo. Malísimo. Right? Okay. Y la otra cosa que les recuerda es que somos obreros y tenemos que ser buenos soldados y necesitamos ser obreros aprobados. ¿Amén? No aprobados por el vecino, ni siquiera por mi esposa o por mi mamá, sino por el Señor. ¿Amén? La forma de saber si somos aprobados es conforme a los requisitos que Dios ha establecido para nosotros en su santa palabra. 507 notas, una que repartimos la vez pasada y una nueva que tiene que ver con los reyes o algo así. Algo de reyes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos otra vez en el nombre, por los méritos y para la gloria, nuestro Rey Redentor, el Señor Jesucristo. Padre, no hay forma de cansarnos de darte gracias, Señor, por ese favor inmerecido que tú nos has dado, Señor, al atraernos a Cristo, Señor, al abrir los ojos de nuestros entendimientos, al darnos vida eterna, Señor, ese misterio de la salvación,
nosotros no podemos entender, Señor, pero fuiste tú el que nos escogió, Señor. Fuiste tú el que nos condujo a Cristo. Padre, gracias, Señor, por esa salvación que tú has dado a nuestras almas, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por la transformación que ha estado haciendo y que aún hace en esta noche en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabes cada detalle, sabes cada situación. No hay absolutamente nada oculto de ti, Señor. Tú sabes aún la forma en que nosotros deberíamos orar. Por eso en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te imploramos que tú intercedas por nosotros y sobre todo por la familia que hablábamos hace un momento, Señor. Tú conoces sus circunstancias, tú conoces su situación en esta hora y lo que te imploramos, Dios de la gloria, es que en medio de esto, Señor, tú te hagas real para cada uno de ellos, Señor, y como resultado de esta aguda adversidad, Señor, pues sus corazones estén más y más entregados a seguir los pasos de Jesucristo, Señor. Así que sé con ellos en esta hora, Señor, y sé con nosotros también. Para ti no hay problema estar en todos los lugares al mismo tiempo, Señor. Lo que te rogamos es que pues, este tiempo que vamos a pasar, que tú, Señor, pues abras los ojos de nuestro entendimiento y es preciso agarrarnos por el pelo, Señor, y jamaquearnos para que podamos ser humildes y mansos como tú quieres, Señor, pues bienvenida sea tu disciplina. Y que este tiempo que pasamos aquí esta noche, que no sea un tiempo perdido, por el lado tuyo yo sé que no va a ser perdido. Así que yo me ofrezco, yo espero que cada uno de nosotros, Señor, se presente ahí para que la voluntad tuya sea hecha, Señor. Y que lo que tú digas, pues nosotros, por tu gracia, porque todo es por tu gracia, lo podamos poner en práctica, Señor. Gracias por salvar nuestras almas. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por ser bueno todo el tiempo. Gracias por ser fiel. En el nombre de Jesús oramos, orando por el pastor Marcel, orando por el pastor Willy, la hermana Rosita, y orando, quizás por encima de todo, por las hermanas, Señor, que en esta noche, Señor, usando los dones espirituales que tú le has conferido, Padre Santo, están sirviéndote a ti, Señor, de una forma tan efectiva al cuidar los chiquitos, Señor. Sé con ellas, Señor, multiplica su fuerza, Señor, de una forma, hazle ver, Señor, lo grandioso, lo valioso, Señor, de su servicio para ti en esta hora. Y los que tienen chiquitos que están allí, que aprovechen este tiempo, Señor, sus mentes estén enfocadas en ti para recibir el alimento que tú tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. God is good? All the time. All the time? God is good. All right. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Yo leo el primer versículo, usted lee el próximo. All right? ¿Ok? Veamos. Comenzamos en este momento. La palabra de Dios dice de esta forma. Instrucciones de Pablo, Dios, Espíritu Santo, por medio de Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. Tú, pues, hijo mío espiritual, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos es que mi Padre para enseñar también a otros. Tú, hijo mío Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tiene por su gana. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, por gloria eterna. ¿Se da cuenta? Todo Él lo soporta por amor a quienes, a los escogidos. Era lo que hablábamos en la oración, ese misterio, ese favor inmerecido. Si alguno de nosotros es salvo de verdad, ha nacido de nuevo, es porque Dios nos escogió. ¿Qué clase de favor nos han hecho? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si vivimos, también reinaremos con Él. Si negamos, también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdale esto, exhortándole en la casa del Señor, a que no contienda sobre palabras, para nada aprovecho, Ahora entramos en la segunda porción, la porción donde Él está dando instrucciones para demostrarnos como un obrero aprobado. Obrero es el que le sirve al Señor. Todos hemos sido llamados a servirle al Señor. Repita conmigo: yo he sido llamado a servirle al Señor. Repítalo otra vez: yo he sido llamado a servirle al Señor. Jesucristo, esa fue la instrucción que nos dio. La forma en que Él sirvió, nosotros tenemos que servir. Amén. Y la instrucción que tenemos aquí, ¿verdad? Nuevamente, es que nos cuidemos de no envolvernos en discusiones sobre palabras. Y sobre palabras tiene un alcance enorme, ¿ok? Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuidado con tu conversación. ¿Okay? El enfoque mayor aquí es de carácter doctrinal, pero la doctrina, lo que creemos, debe estar presente en la vida de nosotros, así que cuidado con la conversación que tenemos. Versículo 15 dice: procura, quiere decir, esfuérzate, haz todo lo posible, con diligencia, presentarte a Dios, ¿de qué forma? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Más y su palabra comerá como gangrena. Eso le pasó a Himeneo y Fileto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y segundo, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vile quiere decir cosas comunes, by the way. No vile en el sentido de algo indigno, malo, morboso. Right? Es común. La palabra correcta es común. Now, en este momento, ¿verdad? A la luz de posiblemente en la mente de algunas personas, podría ser, yo espero que no. Yo quisiera decir que eso no va a suceder aquí, pero muy bien podría suceder que por la mente de alguien pasase la idea de que en este momento, en esta iglesia local, la iglesia de nosotros, pues el pastor Edwin es en este momento un utensilio de oro o de plata, porque él está enseñando la palabra de Dios. La persona que está trabajando con los niños en este momento posiblemente es un utensilio de madera o de barro. Si alguien pensase de esa forma, arrepiéntase. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén.
Versículo 21. ¿Me toca leer a mí o ustedes? Sí, a ustedes. A mí. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huyendo también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa última frase es una frase que todo el mundo debe subrayar y debe irse a su casa luego y volver a leer y pedirle a Dios que le explique qué es lo que eso quiere decir. Con los que el corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir? Versículo 23. Pero desecha, mejor dicho, dile que no, echa para el lado, sal de ellas, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que, ¿qué sucede? El Señor nos dé sabiduría para poder desechar, echar a un lado, decir, oh sí, chévere, la serie del Caribe, ¿quién está al frente? No estoy preguntándole a nadie. Lo que estoy diciendo es cuando alguien viene y habla de algo, right, ¿sabe? Que encaja dentro de eso, cuestiones necias e insensatas, así es como uno debe responder. Te vine a hablar de una cuestión necia e insensata, dice, sí, el pan que trajeron ayer estaba bien bueno. ¿Amén? Amén. Eso es lo que quiero decir. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre reprenda a los que se oponen, solicitar a Dios que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué clase de palabra poderosa, verdad? Con mansedumbre, que es poder, no es con una voz bajita, es con una voz firme, pero controlada, right? ¿Sabes? ¿No? Poder bajo control. Que corrijas, esa es la función nuestra, ¿sabes? En este caso, como pastor, esa es una de las cosas que Dios me ha puesto a mí para que yo haga. Corregir con mansedumbre a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? La verdad de la palabra. A la palabra de Dios, a lo que dice Dios, a bregar como Dios dice que hay que bregar, ¿sabes? Todo aquel que se oponga a eso, hay que pues, corregirlo, right? ¿Sabes? Okay. En caso de quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todo el mundo. Y está Así que lo que la palabra aquí no está diciendo, esto es un devocional antes de entrar en el estudio esta noche, es que nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido llamados, los que somos salvos, ¿vale? Los que hemos nacido de nuevo, los que somos templo del Espíritu Santo, al momento de nosotros entrar en esta relación con el Dios de la gloria, al momento de recibir este regalo inmerecido por gracia de vida espiritual, en ese momento hemos pasado a formar parte de un ejército. Somos milicianos, right? ¿Sabes? Y entonces, dice, lo que nos dice la Escritura en la primera parte es que precisamos ser buenos soldados. Amén. Las instrucciones que tenemos ahí, pues nos deja ver. Nos dice claro, entre otras cosas, que uno, que es un buen soldado, no te enredas en las cosas del mundo. Y con eso es más que suficiente para nosotros pues, poder determinar si somos o no somos buenos soldados. Y la otra parte nos habla de que todos somos obreros. Amén. Amén. Obreros, siervos de Dios, llamados para servir. Right? El ejemplo que Cristo nos dio a nosotros fue un ejemplo de servicio. Él claramente, más claro lo canta un gallo, dijo, yo no he venido para que ninguno de ustedes me esté sirviendo. Yo vine a servir. Amén. ¿Vale? Y ese es el ejemplo que Él dijo para nosotros, para que nosotros le sigamos. La forma en que nosotros sigamos a Cristo no es con crucifijos, no es siendo parte de una iglesia, no es yendo a todos los estudios, es sirviéndole a Dios. Amén. Y todo aquel que le sirve a Dios es parte de una iglesia y estudia la palabra de Dios. Porque leer la palabra de Dios no es suficiente.
tú puedes leer la palabra de Dios el resto de tu vida y es muy poco lo que va a hacer. La transformación es el resultado del estudio de la palabra. Amén. Así que, alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces a entrar en la parte que hemos estado estudiando en las últimas semanas. En la página de ustedes es en la página 29. Las leyes respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿Vale? Now, ok, vamos, se me vuelva. En la página 28 de ustedes, por favor, miren la página 28. Alright. Vamos. Sigamos. Ayúdenme, por favor, ¿ok? God is good? All the time. All the time? God is good. Alright. Okay. Página 28. Amén. Alright. Yo siento murmullo. ¿Soy yo? ¿No? Ok. Lo que pasa es que hay unas páginas que no tienen número. Entonces yo creo que Sí. Pero sigue para atrás. que Sí, ya- Para sí, atrás, no, ya le encuentra la 28. pienso que se Sí, las páginas que no tienen números son unas páginas que le dimos adicionales, como un insert, que fue algo que hicimos adicional al estudio que estamos haciendo. ¿Ok? So, en la página 28, porque hemos estado estudiando la cuestión de la ley, que dice la ley con relación a la prosperidad, las posesiones. Y una de las cosas que la ley nos habla es con respecto a una cosa que se llama diezmos y ofrendas. Right? Amén. Página 28. Right? ¿Sabes? ¿No? Right. En la página 28 vimos, la parte de abajo, leyes respecto a los diezmos y a las ofrendas. Esto nosotros lo vimos previo al insert, que son las páginas que no tienen número. Right? ¿Sabes? Las 7 razones por las cuales debemos diezmar y dar más allá del diezmo. Right? Okay. Y la razón por la cual nosotros tomamos ese tiempo para hacer este insert es porque uno de los principios que hemos establecido desde el comienzo para poder estudiar esto correctamente, no a lo loco así, no ponernos a llegar a conclusiones incorrectas. Una de las cosas que establecimos fue antes de comenzar que había unos criterios, había unas cosas que había que tomar en consideración, ¿verdad? Al momento de interpretar unas reglas quizás que tomar en consideración al momento de interpretar el Antiguo Testamento. Una de las cosas que dijimos fue que si encontrábamos alguna proposición, algún mandamiento, alguna ley, ¿verdad? ¿Sabes que no? Pues, y queríamos saber si esa ley, esa proposición, ese mandamiento aplicaba a nosotros, los que estamos bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿verdad? ¿Sabes, no? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es un convenio entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, si había alguna proposición, algún reglamento, alguna ley que pudiese aplicar a nosotros, una de las cosas que dijimos, como una ley de estudio, hermenéutica, es que pues teníamos que encontrar algo en el Nuevo Testamento que respaldase eso. Amén. Que lo afirmara, ¿verdad? ¿Sabes? Algún principio, ¿verdad? Pues eso hicimos con el insert y las 2 semanas que pasamos estudiando ese insert con relación al asunto de los diezmos en el Nuevo Testamento. ¿Aplica o no aplica? Ya, pues, hablamos sobre el particular. ¿Right? Si alguien no estaba y tiene preguntas, puede verme y yo de forma individual puedo explicarle cada una
de esas cosas. Pero antes de hacer ese insert, la parte que nosotros vimos fue esta página 28, donde vimos algunas leyes respecto a los diezmos y las ofrendas. Una de las cosas que dijimos fue que los diezmos eran dados para sustentar a los sacerdotes y a los levitas. ¿Right? La otra cosa que dijimos era que los diezmos eran dados para proveer la celebración de comunidad, para que el pueblo de Israel pudiese tener toda esta serie de festividades, esta serie de fiestas que ellos tenían, sábados, días de fiesta, el Purim, Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, todo ese sinnúmero de festividades que el pueblo de Israel tenía. Parte de los diezmos era para la celebración de esto. Y la otra razón era, los diezmos eran dados para ayudar al pobre y al necesitado. Amén. Amén. All right. So, luego de eso, pues, si usted tiene un binder, como yo quisiera que todo el mundo tuviera, pues, se va a encontrar con dos páginas que no tienen número. ¿Is that right? ¿Sí? ¿Son dos o tres? Dos páginas. Luego de eso, pues entonces, tiene la página 29, que fue uno del handout que le dimos nuevamente en la noche de hoy. Si se da cuenta, ahí lo que dice, el título que tiene es Leyes respecto al diezmo y ofrenda, parte 2. Right? So that's where we are tonight. Okay? Now, una de las cosas que vamos a ver es que el diezmo fue solo el principio de las dádivas que Dios estipula para su pueblo en el Antiguo Testamento. Si vamos a ver todo en un conjunto, como posiblemente algunos de ustedes que saben sumar, que son buenos en matemáticas, pueden automáticamente sumar y darse cuenta que el Antiguo Testamento básicamente no es un diezmo. Lo que Dios pide de ellos por ley es un 23% de los ingresos de ellos. No es 10%, es 23%, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que esta cosa que se llama este diezmo, este 10%, es el comienzo. Ese 23% es el comienzo de las dádivas, right? Que Dios estipula para su pueblo en el Antiguo Testamento, right? Así que, en adición a ser buenos diezmadores, el pueblo de Israel era estimulado a ser dadivoso en otras formas. Repita conmigo. Mi Padre Celestial, desea que yo lo represente bien, siendo una persona dadivosa. ¿Qué es lo contrario de ser dadivosa? Avaro, tacaño, eso mismo. Chirre. All right, okay. So, nuestro Padre Celestial desea que nosotros seamos personas dadivosas. Cuando somos dadivosos, cuando el ser dadivoso es parte de nuestro carácter, eso hace que nuestro Padre Celestial luzca bien en nuestra vida. ¿Right? Eso es una de las cosas que hace que nuestra luz brille. Y dijo Jesucristo que cuando nuestra luz brille, los seres humanos que no son de la familia de Cristo van a ver nuestras buenas obras y ¿qué van a hacer? Van a glorificar a Dios. ¿Amén? Y si hay una cosa que Dios desea, que Dios es sumamente serio, que Dios no comparte y que Dios espera de nosotros, es que nosotros ¿qué? Lo glorifiquemos. No tiene ningún complejo de inferioridad, pero como Él es Dios, Él ha estipulado que eso es parte de lo que yo deseo. Yo deseo ser glorificado. Así que lo primero que vamos a escribir es que la ofrenda de las primicias eran dadas, nuevamente, por medio de ellas ofrecer lo mejor a Dios. Nuevamente, la ofrenda de las primicias eran dadas para ofrecer lo mejor al Señor. Por medio de ellas se le ofrecía lo mejor al Señor. Nuevamente, en adición a los diezmos, Dios nuevamente establece
una serie de dádivas que él esperaba de parte de su pueblo, right? Dios quería que ellos fuesen dadivosos en otras formas. La palabra ofrenda y dádiva van cogidas de la mano, ¿ok? So, las primicias implicaban algo que se separaba de lo mejor de los primeros frutos. Los primeros frutos, lo mejor de los primeros frutos se separaba, right? Y de lo que por la provisión y cuidado de Dios, lo que aquella gente que en su inmensa mayoría era una comunidad agraria, entiende, agricultores, ¿verdad? ¿Sabes? Lo primero que ellos cosechaban, lo mejor de lo primero que cosechaban era lo que se conocía como primicias. Hay unos pasajes bíblicos que nos hablan sobre ese particular. Primeramente, Levítico, capítulo 19, versículos 23 al 25. Miren lo que dice. Cuando entréis en la tierra, estos son Levíticos, es un libro que contiene toda clase de regulaciones para el pueblo de Israel en cuanto a en la inmensa mayoría de los aspectos de la vida de ese pueblo escogido por Dios. Amén. Amén. Levítico, eso es lo que contiene. Entonces dice, dando instrucciones sobre el particular que nos preocupa en la noche de hoy. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, esa es la tierra que ya como, ¿no se acuerdan? ¿Sabes? Dios le dio tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si ves sus notas, si le da por revisar sus notas, una de las cosas que se da cuenta que parte del proceso del plan de Dios, la voluntad de Dios con relación a posesiones, a prosperidad y de estas cosas que estamos estudiando, es que Dios en su soberanía dio tierra a un pueblo para un propósito. ¿Se acuerdan? Eso pasamos como 3 semanas hablando sobre ese particular. Ahora nos está hablando sobre sobre ya el pueblo entra a esta tierra que Dios ha prometido, con un propósito en particular. ¿Okay? Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como ircircunciso. Subraye eso. Eso lo que quiere decir es inmundo, ¿right? No aceptable. En inglés dirían not kosher, right? Como para los judíos, ¿verdad? ¿Sabe? Como ircircunciso, inmundo, lo primero de su fruto. Quiere decir que no, si es inmundo, ¿qué pasa con eso? No lo toque, no, ni se lo venda a nadie, nada, no. Eso, elimínalo, right? Okay. 3 años os será como incircunciso, por 3 años no va a servir, su fruto no se comerá. Al 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Nuevamente. Pero al 5.º año comeréis de su fruto para que os haga ceder su fruto. Yo Jehová, vuestro Dios. Éxodo 23:16 nos dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos, subraye eso, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores. Nuevamente, esos son ejemplos de lo que la palabra nos llama como primicias. El punto es que las primicias de la cosecha podían ser dadas como ofrenda. ¿Vieron lo que acabo de decir? ¿Sabe? Yo no dije que las primicias de la cosecha tenían, no, las primicias de la cosecha podían ser dadas como ofrenda. Una diferencia entre tener y poder. Tenían y podían. Right? Ya esto es una cosa que ¿qué carácter? Voluntario. Right? Ok. Eso nos lleva a la segunda cosa, porque Dios nos creó a cada uno de nosotros con una cosa que se llama libre albedrío. Right? Esa es la segunda cosa. Las ofrendas del libre albedrío, free will en inglés, eran dadas para ofrecer los excedentes al Señor. Eran dadas para ofrecer los excedentes a el Señor. ¿Okay? Estas ofrendas voluntarias iban más allá de los diezmos y las primicias. ¿Okay? Iban más allá de los diezmos y las primicias. Éxodo capítulo 35, versículo 29. By the way, mira para acá todo el mundo, por favor.
que veo a algunos de ustedes que tienen una cara más triste. Ah, padre, ¿sabes? Y yo pues estoy aquí luchando para no tratar de leer, ¿sabes? Su lenguaje físico, esa cuestión, y no, ¿sabes? No. Hey, no hay en mi mente y en mi corazón, bajo ninguna forma, la posibilidad de que yo vaya a sugerir que usted tiene que hacer estas cosas. Porque esto, primeramente, esto es parte del plan de Dios para su pueblo en el pacto antiguo, ¿right? Nosotros estamos en otro pacto. Amén. Nuevo ¿Okay? pacto. O sea, el nuevo pacto. ¿Right? Así que estos son leyes, estos son regulaciones para ese pueblo. ¿Right? Ahora, lo que falta para nosotros es ver si hay en medio de todo esto algún principio, alguna verdad que yo, como hijo de Dios, en este nuevo pacto, recipiente de ese super regalo, favor que nos hicieron inmerecido de la salvación, pudiese considerar. Amén. 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 A ver si por casualidad, ya lo que dice ahí, podría yo beneficiarme de algo. Alright, so, nuevamente, estas son las ofrendas del libro albedrío. Éxodo capítulo 35, versículo 29. Miren lo que dice: de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieran ¿qué? Corazón Hay eso, todos los que tuviesen corazón generoso para traer algo a la obra de Jehová, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Subrayalo todo si quiere, porque posiblemente aquí hay algún principio para nosotros. Algo que nosotros podemos, pues de eso, pues edificarnos, ¿right? Dios quiere que nosotros seamos edificados. Amén. Todos los dones espirituales que Dios le dio a la iglesia, se los dio no con el propósito de crear polémicas, ni discusiones, ni divisiones, los dio con el propósito de que la iglesia fuese edificada. Amén. Pastor, ¿está molesto hoy? No estoy molesto. ¿Verdad? Dice que no. No. Estaba bien contento. Y todavía estoy igual de contento. Amén. No me cambió nada, ¿ok? ¿Sabe? Feliz, pero otra vez, esos dones que Dios nos ha dado a nosotros, nos han sido dados para la edificación de la iglesia, ¿ok? So, aquí lo que nos dice es que todos los que tuvieron un corazón generoso para traer algo a la obra que Jehová había mandado por medio que Moisés hicieran, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ofrenda voluntaria a Jehová. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 7. Dice, otra vez hablando de este libro, de esta ofrenda voluntaria, dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas las tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis, y allá iréis. Versículo 6. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, ¿vuestro qué? Diezmos. Y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vele ahora, y vuestras ofrendas voluntarias y las primicias. ¿Se da cuenta? You see those three things there? Right? Okay. Y si usted sigue leyendo, hay en Deuteronomio, en Levítico, más específico, y usted pone a sumar, pues usted se da cuenta que lo que Dios estaba esperando de ellos no era un 10%, era un 23%. Okay. So, entonces dice, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya ¿qué? Bendecido. Right. So, esto simplemente como un recordatorio de que en el Antiguo Testamento Dios, nuevamente, en adición a exhortar a su pueblo a que diezmaran para el beneficio de ellos, Dios también les exhortaba a que fueran dadivosos en otras formas. La ofrenda de primicias y la ofrendas de libre albedrío. Okay. Now, estas ofrendas y los diezmos del Antiguo Testamento, en su esencia, eran tres cosas. Está en la parte de abajo de la página 29. Primeramente, eran lo siguiente: eran recordatorios de que todas las cosas son propiedad absoluta de Dios. Right?
El asunto no es de que Dios no era dueño del 90% cuando Dios le pedía el 10%, ¿verdad? ¿Sabes? Que Dios no fuese dueño del 90%. Dios continúa siendo dueño de todo. ¿Amén? No es que cuando Él le pedía el 23%, que Él no fuera dueño del otro 77%. No. Dios lo poseía todo. Y toda esta cuestión de diezmos, primicia y ofrenda voluntaria era un recordatorio para ellos de que Dios lo poseía todo. Ellos precisaban que alguien los ayudara a acordarse de que Dios era dueño de todo. Pregunta, sin ánimo de ofender a nadie. ¿Será acaso que nosotros también necesitaríamos que Dios algo que nos recordara a nosotros de que Dios es dueño de todo? ¿Será acaso la posibilidad de que en algún momento a nosotros se nos olvide eso y actuásemos como si nosotros fuéramos dueños de las cosas que están a nuestro alrededor? ¿Sí o no? Sí, claro. Dos. Ay. O sea, el nombre del Señor. Segundo, otra cosa, ¿verdad? Lo que estas ofrendas y diezmos en esencia era un reflejo de la fidelidad de Dios en su provisión para su pueblo. Un reflejo, nuevamente, de la fidelidad de Dios en su provisión para su pueblo. Refleja. Otra vez. El pasaje que acabamos de leer dice, el versículo 7 de Deuteronomio 12 dice: allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y luego de traer vuestra ofrenda voluntaria, primicia, diezmo, ofrenda reservada de vuestras manos, todas esas cosas, dice, y comeréis delante de Dios vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Cuando Dios dice, yo quiero el 10%, and by the way, sería chévere que si puedes ofrecer tu primicia, that would be good too. Y si se te ocurre traer una ofrenda voluntaria, también sería bueno. ¿Right? ¿Por qué sería bueno? Porque entonces al hacerlo te vas a estar necesaria y obligatoriamente recordando de mi fidelidad en mi provisión para contigo. Amen. Porque para poder traer diezmo, lo que fuera, de algo tienen que traerlo. Gloria a Dios. No, por lo menos yo vi a alguien que sonrió y me parece que entendió, ¿sabes? ¿No? ¿Cuál es la cuestión? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Si tengo que traer, si yo quiero dar ofrenda por mi primicia, para poder hacerlo, tengo que tener primicia, ¿no? Quiere decir que Dios me tiene que haber bendecido, ¿sí o no? Amén. Y de la misma forma, ¿sabes? ¿No? Si son ofrendas esa voluntaria, pues es porque Dios tiene que haber sido brutal conmigo, ¿sabes? Es tan, ¿sabes? Tan obvio y cuida tan bien de mí que yo no solamente voy a llevar al tiempo, yo voy a darle mi primicia. Cada vez que lo doy, digo, ¡qué clase de cosecha, brother! Amén. By the way, esto no es enlace. Ni bien, y aquí no se le da pena a nadie que sembre ninguna semilla. Amén. Aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Y dejando que la palabra de Dios sea la que determine la forma en que nosotros vamos a vivir. Amén. Estamos estudiando la palabra de Dios para ser buenos soldados de Jesucristo. Para poder presentarnos como obreros aprobados delante del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La otra cosa que son razones para celebrar la bendición de la gracia de Dios hacia todo su pueblo. Cuando diezmamos, o mejor dicho, cuando el pueblo diezmaba, cuando el pueblo traía sus ofrendas de primicia, cuando el pueblo traía sus ofrendas de voluntaria, ¿verdad? Estaban celebrando, ¿verdad? ¿Sabes? Una razón para celebrar, o como una expresión de la celebración que ellos tenían, de la bendición, de la gracia de Dios para todos ellos. La gracia de Dios. La gracia de Dios. A ver, ese pueblo de Israel, ese pacto antiguo, ¿verdad? ¿Sabes? La gracia de Dios estaba presente, pero familia, ¿sabes? Estaba presente, pero no estaba tan
clara, no estaba tan obvia, no estaba tan evidente como lo está para nosotros en el día de hoy. Pero aún así, aún no estando con tan clara como está para nosotros, una de las razones por las cuales había ofrenda de diezmo era para celebrar la bendición de la gracia de Dios para todo su pueblo. ¿Okay? En ocasiones yo he escuchado personas hablar sobre estas dádivas, diezmos, primicias, ofrenda voluntaria, Antiguo Testamento, y mucha gente de una forma u otra decir, bueno, pues esta gente lo da porque eso era una obligación, porque esa era la ley. Y como la ley lo decía, pues, que ellos eran temerosos, ¿sabes? Pues, entonces lo hacían. Puede que en un momento dado quizás yo pensara de la misma forma. Hoy yo no pienso de la misma forma. De la misma forma que no pienso de la misma forma sobre un montón de cosas que antes pensaba de una forma distinta. Amén. Y un cantinfla, ¿verdad? ¿Sabes, no? Pues de la misma forma, yo no pienso como pensaba anteriormente sobre este asunto en el día de hoy. Y le voy a decir que no es hace 5 años. Le voy a decir que en el proceso, en este tiempo que hemos estado estudiando todas estas cuestiones del Antiguo Testamento, yo nunca había estudiado esto con la profundidad que lo he estado haciendo en este tiempo de materia. Esto que acabo de decir ahora, ¿qué clase de cosecha, brother? ¡Qué tremendo! Aquí te coges de primicia, coges de ofrenda voluntaria, clase, sí, olvídate de eso. ¿Por qué razón? Pues porque para poder diezmar, para poder tener la ofrenda de primicia y para poder tener la ofrenda voluntaria, obviamente, de alguna forma, Dios tiene que haber bendecido. ¿Sabes? Y eso era en respuesta con mucho gozo, con mucha alegría, porque ese papá me cuida y papá provee y papá lo que prometió lo ha cumplido. ¿Sabes? Esa convicción yo no lo tenía hace un año atrás. Yo no lo podía ver hace un año atrás con la claridad tan obvia. Ángela, parece se te brilló los ojos, la cara como que de momento te brilló. No está en lo pentecostal aquí en algo, no fue que un rayo, nada de esa cuestión, pero de momento como que tú te dijo, oh, now I get it, right? So, a mí me parece que no era una obligación para el pueblo de Dios ofrendar, sea primicia, sea ofrenda voluntaria y diezmar. A mí me parece que era un deleite. A mí me parece que ellos se deleitaban. Right? Busquen su Biblia, Éxodo, capítulo 36. Éxodo 36. Versículo 3. Éxodo 36. Versículos 3 al 7. All right. ¿Todo el mundo ya lo encontró? Amén. Fácil. De Génesis para atrás, para frente. El segundo libro. Right? Eso es capítulo 36, versículo 3 al 7. Mira lo que dice. ¿Todo el mundo lo ve? Yeah. God is good? All the time? Familia, dice. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda. ¿Todo el mundo lo está viendo? No, todavía no. 36. Sí. Éxodo 36, versículos 3 y 7 al 7. 3 al 7. ¿Sí? ¿Es lo mismo que yo estoy diciendo? Sí. A ver. ¿Alguien puede ayudar? Ayúdame a Cecilia, por favor. No, ya. ¿Ya lo encontró? A ver, ¿qué hace frío? Yo no dije. Yo puedo leer un poquito del lenguaje físico, leer la mente, todavía no creo que pueda nunca. Pero mire esto, ¿verdad? ¿Saben? Estamos leyendo esto porque es posible que para algunas personas, como era para mí por mucho tiempo, el concluir de que pues la gente daba, yo me acuerdo Dr. White, yo me acuerdo del seminario, man, I so clear my mind, de verdad, ¿sabes? Las luchas que yo tenía con todas estas cosas. Y el profesor enseñándome el Antiguo Testamento, enseñando todas estas cosas, y yo acá peleando, por esto. Deja esta historia.
estaba bien y sacaba en los exámenes, pero por dentro, qué va. Nah, eso no aplica para nosotros. Esa historia. Una pelea que yo tenía. ¿Sabes? Vale. So, existe la posibilidad de que algunas personas piensen otra vez, como pensaba yo, de que todo este asunto de dádivas, Dios quiere que su pueblo sea dadivoso. Y como Dios quiere que su pueblo sea dadivoso. Amén. Y Dios conoce su pueblo. Amén. Sea el pueblo de Israel o sea la iglesia de Dios en este momento. Amén. Amén. Y Dios sabe, Dios conoce la pata de la cual nosotros cojeamos. Amén. Amén. Dios conoce la codicia que tenemos metida entre cuero y carne. ¿Right? Amén. ¿Right? Todo el montón de cosas que no quiero repetir para no ofender a nadie. ¿Right? Pero Dios conoce todo eso. Pero Dios es Dios, amén. Yo no soy Dios. Ninguno de nosotros. Y una cosa que es bien clara, ¿verdad? Es que Dios es bueno, amén. Y que Dios es fiel. Y que Dios es el buen pastor. Y todas esas montón de cosas que nosotros conocemos. Y una cosa que hemos establecido, hemos destacado en esta noche, es que Dios espera que su pueblo sea dadivoso. Dios se goza cuando su pueblo es dadivoso. Y cuando su pueblo es dadivoso, un pueblo que es dadivoso como obra de la salvación gratuita que Dios le ha conferido, un pueblo que es dadivoso, esa dadivosidad, mire para acá todo el mundo por favor, es resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de la persona. Cuando la persona, el cristiano, es dadivoso como resultado de esa obra santificadora de Dios en el corazón de ella, Dios se agrada, Dios se goza con esa persona porque esa persona le hace lucir bien. Amén. Dios estableció que Él quería que su pueblo fuera un pueblo dadivoso y que esa dadivosidad fuese la expresión de la obra transformadora del Espíritu Santo dentro de la persona. Me explico. Esa obra transformadora del Espíritu Santo dentro de la persona es la obra que le permite al creyente poder ver, poder concebir, poder concluir, poder deducir varias cosas. Una de ellas, que Dios es seriamente bueno. Amén. Que Dios es seriamente fiel. Amén. Que Dios es dueño de todo. Amén. Amén. Que Dios es un Dios de pacto. Que Dios cuida de sus hijos. Amén. Esa es la obra transformadora. Que si esa obra, si la dadivosidad es una expresión externa de eso dentro de la persona, esa dadivosidad va a dar gloria a Dios. Que es lo que Dios anda persiguiendo de cada uno de nosotros. Dios quiere ser glorificado. Right? So, veamos entonces qué es lo que esta porción bíblica nos dice. Éxodo 36, versículo 3 y 7. Dice, y tomaron, estamos leyendo esto en el contexto de que algunas personas piensan, otra vez, que la gente diezmaba porque estaba en la ley. Y daban la primicia porque Dios lo había sugerido. Si Dios lo había sugerido, hay que hacerlo. Y pues daban su ofrenda de libre albedrío voluntaria, otra vez porque estaba en la ley. Right? Así que era por obligación. Someto a su consideración que en mi opinión, no. Mi opinión no era obligación. Era que el pueblo se deleitaba. Se deleitaba ofrendando a Dios porque el pueblo conocía, el pueblo sabía al Dios que los había sacado de Israel, amén, y que los había llevado a una leche que fluye, una tierra que fluye leche y miel, había cuidado de ellos en formas sobrenaturales, ¿sabes? Los había dado de beber de una roca y un agua pura, cristalina, no contaminada, gratis en todo momento, que esa roca era la presencia de Cristo. Vaya, bueno, ¿de acuerdo a lo que nos dice Pablo en el libro de Primera de Corintios? Dice, y tomaron de delante de Dios. A mí yo estoy bien feliz de que tú estés aquí. Gloria a Dios. Dios sea el nombre del Señor. Ahora dice,
Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. ¿Right? Y ellos, el pueblo de Israel, seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Right? Usted deduzca si es obligatorio o un deleite. ¿Right? Tanto, versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. ¿Right? Okay. Y hablaron con Moisés, diciendo, Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le, subraya eso último, así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué? No, hay obligación ahí. Lo que veo es deleite. Okay. Así que lo que aquí leemos, punto detrás de todo esto, es que esto no es un ejemplo de una ley obligatoria. Estamos hablando de las primicias y de la ofrenda esa de libre albedrío. Aquí lo que vemos es el disfrute de la obediencia de la ley y la dádiva del libre albedrío. Okay? So, next, leyes respecto a la justicia social. Okay? Now, en sus notas, ahí hay unos pasajes bíblicos. ¿Sí o sí? ¿O se acabó o no? ¿Está bien? No, sí, está bien. Sí, página 30. ¿Página qué? 30. Estamos aquí, ok. Now, leyes respecto a la justicia social, ¿ok? Importante. Algún día, yo espero, ayuda de Dios, las gallinas ponedoras, ¿cómo hay una gallina ponedora? Claro, Ponen sus huevos, se sientan sobre ellos, ¿verdad? Y ese proceso se llama como empollar, ¿verdad? ¿Sabes? Y cuando termina el proceso de empollar, entonces sale el pollito. Okay. Pues yo soy un gallino ponedor. Un gallino. Yo soy. Oye, me perdona. Tiene un calor. Yo soy un gallino ponedor. Y estoy sentado sobre unos huevos. Cuando termine de empollarlos, y un huevo nada más, lo que va a salir es un librito que se titula Mi iglesia también duerme. Amén. Una de las cosas que mantiene la iglesia del Señor dormida, no muerta, dormida. Si está dormida, no es efectiva. Hay varias cosas. Una de las cosas que mantiene la iglesia del Señor en esa condición soporífica, ¿vale? Es el activismo político, sea de derecha o sea de izquierda. Por eso, en mi libro, la iglesia no tiene absolutamente nada que hacer con la cuestión del activismo político. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Está bien. En el día de hoy, por ejemplo, la iglesia evangélica está envuelta en activismo político.
hay un señor que se llama Donald Trump. Espérate, no estoy hablando de cuestiones de candidatura. Mire, entiéndame bien. La iglesia, el segmento de la iglesia que está envuelta en el activismo político, respalda a ese señor. Y ese señor pues dice, no, yo soy cristiano también. No, yo tengo una Biblia, y la saca y dice, esta es la Biblia que mi mamá me dio cuando era chiquito. Pero cuando usted ve la vida de ese individuo, el comportamiento, no pasado, sino presente, ¿right? ¿Sabe? Usted lo compara con lo que la Escritura dice. Si no tiene problema, busque en 1 Timoteo capítulo 3. No, don't go there. Right. You'll see una buena descripción que aplica, ¿sabe? Al carácter de ese individuo, ¿ok? So, ese es activismo político de derecha, pero hay activismo político de izquierda también, ¿alright? ¿Ok? ¿Sabes? Que está, tú sabes, Dios se preocupa, Jesucristo dijo que cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando estuve preso me fuiste a ver a la cárcel, y que Dios es un Dios de amor, y Dios ama a todo el mundo, no importa cómo sean blancos, sean negros, sean gays, sean sean lo que sea, ¿sabes? Right? Y se utilizan en las actividades que ellos tienen, pues está toda clase de personas ahí representadas. El problema con el activismo político es que cuando tú te envuelves en una actividad política, sea de derecha o sea de izquierda, tienes que coger los preceptos bíblicos y dejarlos en tu casa. No puedes entrar y tratar de proclamar la verdad de Cristo, la salvación de Cristo, y todo ese número de cosas que no duda. Y al estar envuelto en eso, pues provoca que la iglesia sea efectiva, pierda su poder. Amén. Por eso duerme, ¿sabes? Por eso, si algún día logro terminar el proceso de ¿qué? De empollar. You read it, más detalladamente, ¿ok? Pero habiendo dicho eso, pues también tenemos que establecer que la palabra de Dios dice muchísimo con relación a nuestra responsabilidad dentro del contexto de la justicia social. Dios habla mucho sobre el particular. ¿Right? Quiere decir que cuando vemos ahora en el Antiguo Testamento, vemos toda clase de ley, toda clase de instrucciones, toda clase de principios, toda clase de advertencias, toda clase de warnings, en inglés lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes? Con relación al asunto de la justicia social, ¿right? Y ese aspecto, muy pocas veces nosotros hablamos sobre el particular, pero está en el Antiguo Testamento y tiene que ver mucho con la cuestión económica, tiene que ver con posesiones, tiene que ver con propiedades, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con un montón de cosas, ¿right? Y nuevamente, lo que nosotros hacemos es que estudiamos y vemos si alguna de esas leyes aplica a nosotros en el tiempo de nosotros, si hay algo en el Nuevo Testamento que respalde eso, que apoye eso, ¿verdad? Amén. Amén. So, lo primero que vemos entonces es que en Isaías capítulo 11, 1, versículo 17 dice, léelo, hermana Tara, por favor. ¿Aprender? Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 exhortaciones, cada una de ellas claramente hablando de justicia social. Amén. La pregunta es, ¿eso tiene que ver conmigo? Yo esperará Dios de mí que yo aprenda a hacer el bien. Esperará Dios de mí que yo busque el derecho, que es la justicia, ¿verdad? Que la justicia se haga. ¿Será que Dios esperará de mí ahora en este nuevo pacto, en este nuevo testamento, en el Evangelio de la Gracia, que yo socorra al agraviado? Sí. ¿Será que Dios espera de mí que yo haga justicia al huérfano? Sí. ¿Será que Dios espera de mí que yo ampare a la viuda? Seguro. Right? That sounds right, pero vamos a ver si es verdad o no.
Proverbios capítulo 31, versículo 9. Dale, Tara. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No, la pregunta entonces, ¿y eso es para la gente del Antiguo Testamento? ¿Eso tendrá algo que ver conmigo? Claro. A ver, que estoy tratando de provocar, ¿sabes? Nuestra curiosidad. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? Ok. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Tara, por favor. Hombre, Él te ha Él es Dios. Dale. Refiriéndose a Dios. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La última parte es obvio para nosotros, humillarte ante Dios, pero esas otras dos cosas, hacer justicia y amar misericordia. ¿Misericordia para con quién? ¿Cómo se expresa esa misericordia? Alright? Okay. So, las leyes estas respecto a la justicia social son leyes que regulan la justicia social y básicamente consiste de un compendio de leyes generales que abarcan distintos aspectos. Por ejemplo, rápido, uno solamente. Right? Leyes acerca de proveer para el necesitado. Right? Hubo algunas leyes, hubo leyes que se establecieron en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el asunto que estamos nosotros hablando acerca de posesiones, acerca de prosperidad, acerca de cosas materiales, dinero, finanzas, lo que sea, right? ¿Sabes? Hubo unas leyes y estamos estudiando todo eso en el contexto de la ley. Amén. Right. La ley no es una cosa nada más, la ley abarcaba un montón de cosas. Hablamos un poco de diezmo y ofrenda. Ahora estamos hablando porque la ley en el Antiguo Testamento, esta ley que Dios le dio a Moisés, tenía toda clase de artículos, toda clase de recomendaciones y regulaciones y exhortaciones con relación a la justicia social. So, we're not going to jump that. Vamos a ver qué es eso, porque tiene que ver con lo que estamos estudiando. Una de esas leyes eran leyes acerca de que el pueblo que Dios había bendecido tanto y que lo había bendecido tanto de tal forma que ellos se gozaban no solamente diezmando, sino dando la primicia y dando la ofrenda voluntaria, porque ese Dios estaba pasado, estaba brutal y era un Dios que todo era famoso en todo el mundo por la forma en que cuidaba de su pueblo. Pues ese Dios había dado unas leyes con relación al necesitado. ¿Qué tú debes hacer con todo esto que yo estoy dando, toda esta bendición que yo estoy dando con relación a esos menesterosos y a esos necesitados? There's something that you're expected to do. Okay? Por ejemplo, hubo leyes que fueron fijadas para la cosecha para ayudar al pobre. Uno de los eventos más preciosos, exagerado, no exagerado, es que es bello, ¿vale? ¿Sabes? Para los que lo han estudiado y lo han podido comprender y han visto la presencia de Cristo ahí, están de acuerdo conmigo que es precioso. Estoy hablando nuevamente de la dinámica que se desarrolla en el libro de Ruth entre Boaz, Noemí y Ruth. ¿Okay? ¿Sabes? ¡Gloria a Dios! Lo que facilita todo eso, ¿sabes? Es precisamente una ley que Dios había establecido en cuanto a la obligación del que tenía mucho de proveer para el necesitado. Y Dios fue altamente específico en cuanto a la forma en que you're supposed to do that. Levítico 19, 9 y 10. Este es el último que vamos a leer hoy. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, ¿right? Mira lo que dice: no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. En otras palabras, ¿sabes? Que no. Voy a dejar algo ahí, ¿sabes? Tú no lo vas a recoger todo. ¿Sabes? Versículo 10. No rebuscarás tu viña, ahí lo próximo, ni recogerás el fruto caído de su viña. ¿Por qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás.
Los que leído el libro de Ruth, dicen, yeah, now I know. Ahí está la cosa, ¿right? ¿Sabes? ¿Right? Yo, Jehová, vuestro Dios, así lo ha establecido. Okay? Now, hay principios en el Antiguo Testamento que, pues, están ahí y que es muy probable que apliquen para nosotros en el día de hoy. Amén. Amén. La vez pasada hablamos acerca de la cuestión del diezmo y pues lo vimos claramente presente en la cuestión de la ley, ¿verdad? ¿Sabes? Si no. Pero entonces nosotros vimos que es un principio que ha estado presente en el Antiguo Testamento desde muchísimo antes de la ley. Por lo tanto, es un principio que muy bien puede ser aplicado para la iglesia en el día de hoy. Amén. Y pues, aquí vemos unos principios con relación a la justicia social. Y es muy probable, efectivamente no, efectivamente hay mucha aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Ok? So, next time, hablamos un poquito más sobre eso. Bien interesante, sumamente interesante. Exciting, ¿sabes? Pero, ¿cómo Dios brega con esto y la transición que vamos a hacer? Porque esta parte de la justicia social es bien corta, pero de ahí vamos a pasar inmediatamente a la cuestión de los reyes, ¿sabes? Cuando hablamos de reyes, estamos hablando de primera y segunda de reyes, ¿right? Son esos dos libros, ¿sabes? ¿No? Lo increíble, ¿sabes? Lo que Dios ha hecho, o sea, lo que Dios hizo ahí, ¿sabes? No. Vamos a ver la función de las riquezas, la riqueza, no plural, las riquezas en singular. La función de las riquezas desde la perspectiva de Dios en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y nuevamente vamos a ver si hay alguna explicación para nosotros en el día de hoy también. ¿Sabes? Eso es bien ilustrante, ¿sabes? Tiene mucha aplicación para nosotros y definitivamente nos va a beneficiar y nos vamos a edificar todos. Amén. ¿Ok? God is good? All the time. All the time. Para los que llegaron, sí señora, mañana a las 10:30 en casa de la hermana Rosa. La flor más bonita de mi jardín. Estaba guardado. Gracias. Si un día Dios se la toda fuente de luz, el universo entero se alumbraría con esos ojos que Y no me dio enamorado. Adelantarte. Vamos a orar ya mismo, espérate. Vamos a orar, espérate. Antes de orar, seriamente, espérate, serio. En un día como hoy, en un terruño precioso, escogido, hecho por las manos sabias y creadoras de Dios. En un día como hoy, hace unos años atrás, nació una figura que ha dejado huellas en la vida de un pueblo y que ha trascendido linderos, fronteras, que ha marcado la vida de los que han tenido la oportunidad de estar cerca de él. En el día de hoy celebramos el aniversario del ingreso
ese egregio hombre a la historia de la humanidad. Quiere decir que hoy celebramos el cumpleaños de Papo. Cumpleaños feliz, Manuel. Deseamos a ti. Cumpleaños Rafael. Cumpleaños feliz. Todo esto es el producto del trabajo que don Rafael ha realizado conmigo durante todos estos años. Todas estas palabras grandes que yo no sé lo que quieren decir. Ahora sí. ¿Cómo? Aquí también en otro terruño también. ¿Cuándo tu cumpleaños? Ayer. No, Ah, el Facebook está ¿cuándo? hoy es mi, ayer fue mi hija. ¿Pero tú no? Hoy, no, a mí es el 22. Ah, Está bien, está bien. Para ella, el día 17 de febrero la van a operar si Dios lo permite. Ok, la hermana me acaba de decir que esta mañana habló con Yamari y le informó que el día 17 la van a operar nuevamente, y que pidió por favor que se le comunicara a la iglesia con el propósito de que pues, orásemos por ella. Recuerda que al principio le dije que había una petición de oración anónima. Pray for that, ok? Mantenga mucho en oración, es algo serio. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el tiempo que nos has permitido pasar aquí esta noche. La verdad que fue bueno estar en tu casa, Señor. Padre, es bueno estar alrededor de hermanos y hermanas, Señor. Es algo que yo no puedo ni describir con palabras, Señor. La dicha, el gozo, la alegría de poder estar aquí al lado derecho tengo a Mari, aquí al lado izquierdo tengo a Dunia. Y esas son mis hermanas, Señor. Y la mente morbosa que yo tenía, que tú has estado santificando, no hay pensamientos feos para ninguna de ellas, Señor. Es increíblemente, tremendamente bueno, Señor. Poder tener la oportunidad de estar así, Señor, rodeado de tu pueblo, Señor. Tener esta relación que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Linda, pura, Señor. Qué cosa tremenda, Señor. Gracias. Aquí no interesamos ser dramáticos ni querer impresionar a nadie, Señor. Simplemente eso es lo que tú haces, Señor. Es lo que tú estás haciendo. Es lo que tú anhelas que nosotros valoricemos, Señor. Esa transformación y que tengamos más y más y tengamos más hambre, Señor. Es el puro de nuestro pensamiento, Señor. Es el limpio de nuestra conversación, Padre Santo, Señor. De desear lo mejor para los otros, de llorar con el que llora y gozarnos con el que se goza, Señor. Eso que tú has hecho, Señor, y que estás haciendo, Padre Santo. Gracias por permitirnos en esta noche tener un probing, Señor, una prueba pequeñita de eso, tan linda, tan deliciosa a nuestro paladar, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A veces nos incomoda, Señor, a veces nos saca por el techo, a veces nos trincamos, Señor, y no queremos dejar que entre, Señor, y tú continúas, Señor. Continúa, Señor. Gracias por no haberte convencido, Padre Santo. Continúa haciendo lo que tengas que hacer. Como tú eres bueno, en ti no hay maldad de ninguna clase. Tú lo sabes todo, Señor. Podemos decir con paz y tranquilidad, trae lo que tengas que traer. Saca lo que tengas que sacar. Llévate lo que te tengas que llevar, Señor. Pero, Padre, que cada día que pase, lo que tú veas en nosotros te agrade más, Señor. Te dé la gloria que tú mereces y que en la presencia de este mundo haga lucir mejor a Jesucristo. Levantamos a Yamari, levantamos esta petición que ya tú conoces, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Santo. Te bendecimos, Padre. Te damos
Gracias nuevamente. Algunos van a viajar lejos, Señor. Otros están ahí al lado, Señor. Los que van lejos, conducen su automóvil, Señor. Señor, y ese gozo, esta alegría, Señor, que hay en nuestros corazones en este momento, continúa en ese automóvil, Padre Santo. Que el que va con la esposa, para que guíe con una mano y con la otra tenga la mano de su esposa, Señor. Ahí, Señor, con el amor de Cristo, Señor, en esa relación. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre, Señor. Gracias por enseñarnos algo hoy, Señor. El gozo que hay, Padre Santo, al ofrendar, Señor, reconociendo que es que tú estás pasado, tú eres bueno, Señor, y que tú no desamparas a ninguno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a actuar honestamente, Señor. Help us not to cut corners, Señor. Que todos hagamos las cosas honradamente, Padre, y confiemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor.